debemos ser, sentir y actuar. Confío en que estos ejercicios de reflexión nos brinden herramientas para erradicar imposiciones y podamos escoger mejores formas de relacionarnos. Esto contribuirá al logro de la igualdad de género y a reducir la violencia contra las mujeres y también entre nosotros como varones. Les invito a participar en las actividades que en la comunidad Ibero hemos organizado en el marco del 9M. Nuestras compañeras mujeres participarán en el Un Día Sin Nosotras. Reflexionemos sobre sus implicaciones. Muchas gracias. Es fundamental para una universidad como la nuestra y en general para la sociedad, porque nacimos, crecimos y vivimos todas y todos nosotros, pero sobre todo los varones, en una sociedad marcada por estereotipos, por entendimientos sociales y culturales sobre lo que se supone que debe de ser un hombre y cómo debe comportarse. Y esos estereotipos generan o alimentan patrones de comportamiento. Y a menudo esos patrones de comportamiento pues son contrarios a la igualdad e incluso son violentos. Entonces, estoy convencido de que el primer paso para transformar esas estructuras de desigualdad y de violencia es darnos cuenta de que existen y de reflexionar, sobre todo de reflexionar sobre cómo es que mediante nuestro propio comportamiento cotidiano, quizás sin darnos cuenta incluso en ocasiones, pues contribuimos al mantenimiento de esas estructuras. Reflexionar o preguntarnos sobre las masculinidades desde el espacio universitario tiene varias aristas. Una es que, como cualquier otro espacio público o privado, donde se presenta la violencia de género, necesita ser entendida, combatida, erradicada. Y la universidad, como un espacio de convivencia, no está fuera de ello, y entonces las reflexiones sobre las masculinidades, la violencia de género dentro del espacio universitario es relevante para atacar este tipo de fenómenos al interior de la institución. Y de manera más profunda, podríamos decir que también es relevante que las universidades, los espacios del saber y del conocimiento, se adentren en la reflexión y la discusión de estos temas, debido a que se trata de fenómenos transversales, es decir, esto tiene que ver con muchas áreas del saber humano, y la universidad, como el espacio de reflexión y de profundización del conocimiento de los saberes humanos, es el espacio perfecto para, de manera transversal, multidisciplinaria, entender y profundizar en los temas de las masculinidades, las violencias, las posibles soluciones, la deconstrucción, que tiene que ser también abordada desde distintas áreas del conocimiento humano, y la universidad es el lugar idóneo para hacer ello. Hola. Considero que la universidad es el espacio idóneo para generar estas reflexiones de manera informada, con enfoque científico y entre pares. En el caso de los estudiantes, es probable, salvo honrosas excepciones, que una vez insertados en la vida laboral, no encuentren oportunidades para analizar sus masculinidades y cómo erradicar progresivamente la toxicidad que hay en ellas. Así que por ese lado considero que deben aprovechar al máximo estos espacios. En el caso de nosotros, como docentes y administrativos, tenemos la gran ventaja que la Ibero está abierta a que se forjen continuamente estos diálogos y debates. Eso nos proporciona una oportunidad inmejorable para expresarnos con mayor libertad, y el resultado suele ser bastante reconfortante. Básicamente, se trata de escuchar las experiencias de los compañeros y darnos cuenta, precisamente, que el ser hombre venía con un manual equivocado en varios de sus incisos. Hay quienes piensan que este tipo de ejercicios y reflexiones son por el bien de ellas, nuestras compañeras, las mujeres en general, pero en realidad uno de los mayores beneficios es para nosotros mismos. Es bastante liberador no tener que encajar en esos roles que nos han impuesto desde la infancia. A veces, lo más difícil es reconocer que nos hemos equivocado, y probablemente nos hemos equivocado porque pensábamos que lo que hacíamos estaba bien, que era correcto.
todas justificaciones resultado precisamente de esa imposición social y cultural. Estos espacios nos dan herramientas y nos ayudan a detener esa inercia, asumir lo que hemos hecho, mirar hacia adelante y esforzarnos por cambiar las cosas. Muchas gracias. Yo considero que sí es importante abrir la conversación y que todos estemos hablando, y no solo hablando, sino tratando de hacer significativo el punto de por qué actuamos como actuamos, por qué sigue habiendo conductas que no realmente ayudan a que la sociedad pueda avanzar, ¿no? Yo pienso que la masculinidad hegemónica implica conductas basadas en creencias anticuadas, yo podría decir que hasta retrógradas, que como decía, haciendo un paralelismo con lo que comentaba Kuhn acerca de los paradigmas, hasta que un paradigma no sustituye a otro, no cambia la ciencia. Aquí es igual, si no hay un paradigma nuevo donde el hombre ya no tenga que demostrarse a sí mismo, que se aprendan conductas como las que aprendimos en niños, en jóvenes, por ejemplo, los hombres no pueden llorar, ¿verdad? Las mujeres no deben sentarse así, ¿no? Eso no es juego de niños, eso no es juego de niñas, etcétera. Ese es el paradigma que dominó durante muchísimos años en la convivencia y que hoy en día no nos está ayudando en nada a respetarnos como iguales, como seres humanos que tenemos individualidad. Entonces, considero, yo que soy de la generación como anterior, que todavía vivió este paradigma pues tóxico de masculinidad, y si hay que decirlo, cuesta mucho trabajo cambiar, ¿no? Cuesta mucho trabajo cambiar y también debemos tener pues el valor de decir todo esto que aprendí, considero que ante la luz de nuevas evidencias ya no debe ser aplicable, ¿no? Y la mujer no debe de hacer el quehacer simplemente por ser mujer, o ser cocinera, o ser etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de cosas cuestan mucho trabajo, yo lo sé, pero hay que tener mucho valor y observar y analizar y gracias a Dios yo tengo un hijo que me ha ayudado mucho a abrir los ojos y él como muy respetuoso de la mujer, de la feminidad y todo esto, pues también uno empieza a decir, bueno, espérate, ¿no? Creo que por ahí va, ¿no? Y también tengo, pues, gracias a Dios, una familia, una esposa que bajo estos principios voy a volver a la comparación del nuevo paradigma, ¿no? El nuevo paradigma que tiene que ser basado sobre todo en la igualdad y en la necesidad de complementarnos unos a otros y no de estar uno arriba del otro, ¿no? Entonces, en este sentido, es necesario abrir esta conversación que aquí en la asociación que yo presido, la API, pues me da mucho gusto ver maestros y maestras en una convivencia franca, no oyendo malas palabras y esas cosas. Yo recuerdo que tenía un gran profesor de matemáticas en la secundaria y preparatoria que decía muchas groserías, era muy fuerte su forma de ser, era un capitán del ejército, pero en cuanto llegaba una mujer se calmaba y no decía nada y hacía una diferencia terrible entre hombres y mujeres. Y eso no dejaba de ser un gran profesor, pero sí basado obviamente en el paradigma que ya vimos que no funciona y que no está funcionando para una convivencia sana. Entonces, yo creo que necesitamos no solamente hablar sobre el tema, sino también demostrar que algunas personas hemos cambiado hacia transitar a un nuevo paradigma de convivencia. Y esto creo que especialmente en la universidad,
porque esto permite un sano desarrollo de todos, ¿no? A mí me da mucho gusto ver a los alumnos y alumnas cómo conviven, cómo hay pues mucha participación por parte de ambos, y inclusive sana competencia, ¿no? Entonces, pues sí, es muy importante hablar del tema, pero más que solo dejarlo en palabras, tomar acciones y tener mucho valor para gente como nosotros que estuvimos con una educación tan radical en la diferencia entre los comportamientos de hombres y mujeres, podamos cambiar y valorar este nuevo planteamiento de convivencia. Siento y pienso que es importante que los hombres reflexionemos sobre estas expectativas e imposiciones de lo que implica ser hombre, porque estamos presenciando una oleada de violencia importante en contra de las mujeres y la comunidad LGBT, y tenemos que seguir posicionándonos al respecto. No podemos ser entes pasivos, tenemos que ser personas que aporten la conversación y también que cuestionemos nuestros propios comportamientos, que muchas veces son tóxicos, son dañinos y son violentos, no solo con las demás personas, sino también con nosotros mismos como varones. Entonces, invito a que sigamos repensando esas actitudes violentas que hemos tenido históricamente y que sigamos acordando la igualdad y a la no violencia. Considero que este 9 de marzo los hombres de la Universidad Iberoamericana debemos reflexionar al respecto de algunas de nuestras prácticas micro y situadas dentro del salón de clases, dentro del aula. Existen muchas prácticas que hacemos y que repetimos y que parecen inofensivas, pero que constantemente entorpecen la igualdad de hombres y mujeres hacia adentro de nuestras sesiones de clase, hacia adentro de nuestros entornos de estudio. Y estas son que tenemos que dejar de interrumpir a las compañeras al hablar, de finalizar las ideas de las estudiantes, de interrumpir a las colegas, también de liberarnos de esta idea de tener la última palabra en todas las conversaciones y en todas las participaciones de clase. Asimismo, creo que es importante, tanto estudiantes como docentes, revisar nuestras bibliografías de cursos, ver a quiénes estamos leyendo y por qué las estamos leyendo. Muchas de nuestros sílabos están conformados únicamente por lecturas con apellidos de personas masculinas, de hombres, y creo que es un buen momento para reflexionar, para mirar nuestros programas de clase y ver a quiénes estamos leyendo y si no estamos dejando fuera las ideas de compañeras, de investigadoras y académicas que pueden fortalecer la perspectiva de género en nuestros cursos. La comunidad universitaria es una célula de la sociedad y en muchas ocasiones la comunidad universitaria se comporta y replica patrones de conducta que provienen de otros lados. Y es obligación de una comunidad universitaria como la de la Universidad Iberoamericana, que en sus ideales y en su ideario pone como centro a la dignidad inherente de la persona humana, reflexionar sobre esos patrones socioculturales de conducta, esos prejuicios, esos roles o papeles que a veces son impuestos por la sociedad o por una manera de pensar en la sociedad que equivocadamente, en este caso se le dice cultura. Muchas veces se dice que la propia cultura es la que hace estas distinciones de patrones de conducta, en donde se dividen los patrones de conducta propios o apropiados para las mujeres y los patrones de conducta propios o apropiados para los hombres. Y yo digo que eso no es cultura, sino más bien incultura. Es importante que nuestra comunidad universitaria reflexionemos sobre estas cuestiones de la realidad, que provienen de esta incultura que parece imponerle a los hombres y a las mujeres ciertas expectativas. Es decir, se espera que el hombre
haga esto y se espera que la mujer haga esto otro, bajo una falsa percepción de que el hombre y la mujer somos distintos por naturaleza. Y claro que lo somos. Biológicamente hablando, somos distintos. Pero lo malo es que se resaltan esas diferencias biológicas, poniendo ejemplos que no son aplicables para la inmensa mayoría de las actividades sociales. Le gusta resaltar estas diferencias biológicas, como si ello diera como resultado que también para ser ingeniera química o para ser abogada o para ser arquitecta, pues no, que eso no le toca, como si eso implicara o se derivara de las diferencias biológicas. Y se desdeña o no se pone atención en las capacidades intelectuales que son idénticas entre hombres y mujeres. Pero creo que uno de los puntos de reflexión más importantes para los hombres, para los varones, en esta fecha, es entender que somos producto de una incultura del machismo y del sexismo, que en muchas ocasiones tenemos comportamientos machistas, discriminatorios, incluso sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque provienen de patrones socioculturales de conducta, de estereotipos que los hemos interiorizado de manera incluso inconsciente a lo largo de nuestra evolución como hombres e incluso como mujeres. Muchas mujeres también tienen conductas sexistas que se vuelcan en contra de ellas mismas, diciendo, no, sí está bien, yo quiero que mi hija vaya a un colegio de puras niñas y que después se dedique a bordar y a poner la mesa. Antes me gustaba o como que era proclive a decir que yo me consideraba feminista. Y creo de hace 2 o 3 años para acá, con el poderosísimo movimiento de las mujeres en mi país, me he dado cuenta que no es cierto, que yo no puedo llamarme a mí mismo feminista. Ni siquiera me gusta el término de aliado, porque es algo así como, pues, ay, órale, te voy a echar la mano, ¿no? Me das lástima y voy a ser misericordioso contigo y voy a hacer un acto de caridad aliándome contigo. No. Las mujeres no necesitan ni de nuestra lástima, ni de nuestra misericordia, ni de nuestra caridad. Lo que necesitan las mujeres simplemente es justicia. Punto, justicia. Igualdad material, igualdad en los hechos y no nada más en los discursos. Yo creo que los hombres mexicanos tenemos que reconocernos como machos, producto de esta incultura machista, reconocer que eso no está bien y ver cómo le hacemos para reconfigurar nuestra manera de comportarnos. Acabamos de ver la cadena de videos que se subieron el día de ayer con motivo de este Día Internacional. Y nos gustaría escuchar sus reflexiones ahora, después de haber visto estos videos. A ver, podemos empezar con nuestros amigos alumnos de la profesora Gabriela, Emilio, Bruno. Prendan sus cámaras, caballeros, jóvenes. A ver, Emilio, Bruno, los escuchamos. ¿Qué opinan de lo que acabamos de escuchar y ver? A ver, no escuchamos. Ahí tienen activo su micrófono. Ahí los escuchamos. Adelante. Se escucha que están hablando, se activa, pero no está saliendo el audio. Se tienen que poner de frente a la pantalla en donde está el pizarrón, se tienen que parar para que podamos escuchar.
¿Qué sugerencia les daría? No se escucha lo que dicen Emilio, Bruno. ¿Están abajo de la cama? O colocarse abajo de la cama. Bueno, que chequen también qué micrófono es el que tienen, a ver si está. Chequen si el micrófono que tienen, si dice poli cómodo. Bueno, entonces vamos a empezar con Alejandro Mejía, que ya está aquí. A ver, Alejandro, te vamos a escuchar. No sirve muy bien el micrófono. Ok, pues compártanos algunas ideas por el chat, entonces ahí un par de comentarios. A ver, Alejandro, ¿qué opinas de lo que nos dijo el rector, el vicerrector, el director de comunicación institucional, el profesor Alejandro Acuña y los otros académicos que participaron? Lo veo muy interesante, me parece que la Ibero ha tomado una postura muchísimo más activa dentro de este tipo de movimiento. Recuerdo cuando fue el primer Días y Nosotras, hace un par de años antes de la pandemia, Sí. a mí me tocó ir a las conferencias de cine que estaban haciendo en el departamento de cine, en donde no había una organización, justamente por ser el primer día, y de repente no se estaba proyectando lo que se tenía que proyectar, o no estaban asistiendo, etcétera. Pero creo que ahora ha sido muchísimo más eficiente la comunicación por parte de la escuela. ¿Y qué opinas? ¿Coincides en que estamos programados, fuimos educados con una perspectiva machista, sin claridad respecto a o conciencia respecto a la diversidad, tanto en términos de género como al respeto a las diferencias y a la no violencia ni a la toxicidad? Pues no creo que como tal estemos programados, sino que nos desenvolvemos en un mundo que en general beneficia ese tipo de actitudes. Es difícil estudiar el mundo cuando pertenecemos al mismo. Esta teoría de que no podemos estudiar a la sociedad perteneciendo a la sociedad y no podemos estudiar una sociedad machista perteneciendo a una sociedad machista, por lo que es muy difícil darnos cuenta como hombres de estos beneficios que recibimos por parte de estas, pues justamente de este patriarcal o este sistema patriarcal que beneficia a los hombres, sino hasta que decidimos detenernos y verlo como si fuera justamente eso, o sea, aspectos que nos benefician a nosotros y perjudican a otros grupos, no solo a las mujeres, pero particularmente a las mujeres, por el tema. En tu caso, en tu generación, tú que vas ya en sexto semestre, ¿consideras que tus compañeros de generación tienen mucho más conciencia de género? Yo, igual que dijeron otros profesores, en mi generación tal conciencia pues no existía, porque es una conciencia que se empezó a generar apenas habrá unos 20 años a la fecha, poco a poco, ¿no? Sobre todo más en los últimos 10 años. Pero mucha gente cruzamos nuestra educación hasta el posgrado y básicamente no hubo una reflexión sobre el tema de género. Ahora ya está incorporado transversalmente. ¿Qué opinas tú de eso, Alejandro? Pues particularmente mi generación es principalmente poblada por mujeres. O sea, yo pertenezco a esas generaciones de comunicación que somos el 35 o 40% hombres y el resto son mujeres. Aunque ciertamente hay una mayor visión, algo que he visto con las generaciones más nuevas de primer semestre es que sin duda alguna cada vez se inician más jóvenes en este tipo de temáticas. Personas de 15 años o de 18 años ya llegan habiendo leyendo un par de cosas, aunque sea tal vez no muy dirigidas o muy rigurosamente académicas, pero ciertamente se llegan con una curiosidad diferente a otras generaciones y creo que seguirá siendo así, cada vez despertará más jóvenes esa curiosidad. Yo creo que el crecimiento de la conciencia sobre el tema de género y la violencia contra de las mujeres y las diferentes formas de diversidad de género, en buena medida se ha democratizado, se ha abierto gracias en buena medida a los cambios que vinieron después de la irrupción de las redes sociales, ¿no? Creo que las redes sociales han reforzado en muchos casos, no siempre, el acceso a la diversidad de puntos de vista, de opiniones, de formas de vivir, ¿no? De acuerdo, Alejandro, gracias. Víctor, ¿tú qué piensas? ¿Tú cuántos años tienes, Víctor? Yo 19. 19. En tu caso, ¿cómo es? ¿Tú recibiste una formación en tu casa o en la escuela que te permitió tener más conciencia respecto a la desigualdad, a la falta de equidad, a las violencias de género? Pues en mi casa sí, por parte de mi mamá, pero por ejemplo en
en mi secundaria y preparatoria, pues esos temas casi nunca se hablaban. Creo que era un poco, o sea, no quiero decir que eran conservadores, pero sí, como que no, nunca tocaban el tema. Muy bien, ese es un buen punto, fíjate, qué bueno que lo platicas. Yo también te puedo decir, yo estudié en escuelas públicas hasta el bachillerato y el último lugar donde estudié fue el Politécnico, donde prácticamente había 95 hombres y 5 mujeres por cada 100 personas. Y por supuesto no existía, cuando yo estudié el bachillerato, no existía ningún tipo de conciencia de género, todo estaba naturalizado, las formas de violencia estaban incorporadas en el día a día, estábamos programados para reproducir actitudes machistas desde la casa, en la escuela, los profesores. Incluso todavía en la universidad, me tocó estudiar en la universidad sin conciencia de género porque no había todavía esa reflexión, no se había hecho parte de la cultura, no se había hecho parte de la educación. Incluso hasta el posgrado, fue hasta el doctorado realmente donde el tema, la agenda de género empezó a incorporarse mucho más. Y qué bueno que lo platicas. Yo también en mi caso puedo reconocer que sí, que no tuve una formación en ese aspecto, pero ¿y eso se te ha dificultado a ti entonces? ¿O gracias a tu mamá has tenido oportunidad de darte cuenta de las actitudes machistas que tenemos o de las violencias que ejercemos sin darnos cuenta? No, pues no he tenido problema. Pues como le dije de pues, mi mamá, ¿no? Me ayudó y también, pues mucha parte de su familia son casi puras mujeres, o sea, son casi puras tías y primas, entonces pues sí. Muy bien, eso es importante, qué bueno. Perfecto, gracias, Víctor. A ver, señor Esteban, estamos por aquí. Acá ando, profe. ¿Tú qué opinas, Esteban, de este tema, de los videos que vimos y de esto que estamos platicando? Pues es como un tema muy delicado. Yo nunca me meto en esto del feminismo porque, en especial como hombre, casi no hay opción correcta. Siempre la opción, digo, la opinión que digas, pues si la dices al público, siempre puede que no se lo tomen a bien. Sea lo que sea que digas, si no les gusta regularmente es muy sensible. Sí, estamos de acuerdo, es un tema Entonces me mantengo delicado. medio neutral. Claro, pero en este caso no estamos hablando del feminismo, estamos hablando del Día Internacional de la Mujer, que tiene que ver con las batallas feministas históricamente, ¿no? Pero no del feminismo como movimiento. Sí, sí. Sabemos que en los últimos años los movimientos sociales se han multiplicado en el mundo, movimientos relacionados con la raza, con la religión, con las preferencias sexuales, con todas las formas de violencia, ¿no? Obviamente movimientos políticos, ¿no? En contra de la desigualdad, la falta de democracia. Otra vez, el Internet ha venido a permitir canales de expresión y de organización social que antes no existían y surgieron muchos movimientos en Europa, en África, en América Latina, en Asia, ¿no? Muchos países han dado movimientos sociales gracias a los teléfonos celulares, gracias a las redes sociales, y uno de esos movimientos muy fuertes es el de las mujeres, ¿no? Por la lucha a favor del aborto, por la lucha en favor de la equidad, por la lucha en contra de la violencia, y eso ya podríamos identificarlo dentro de lo que llamaríamos feminismo, así de manera muy general. Pero aquí, digamos, salvando ese concepto y ese movimiento, hablando de la igualdad, de la equidad, del respeto, de la no violencia, ¿qué opinas? Más allá de las polémicas con este tema de los tipos diferentes de feminismos que existen. Pues sí, sería bueno que tal vez desde primaria, porque creo que ahí es donde empezarían, bueno, que empiecen como que a hincar estos temas, tal vez no tan, o sea, como una materia, pero que mínimo hagan más conciencia acerca de todo. En tu caso, en la educación formal, sí, ¿tuviste oportunidad? ¿En tu educación formal tuviste oportunidad de recibir? No, educación formal no. ¿Y tu conciencia respecto a estos temas de género ha sido más bien cuando después de la prepa, ahora en la universidad? Pues la mayoría, bueno, pues viví hasta apenas años que ya me vine hacia acá y ya no estoy con ella, entonces todo vino, la mayoría de mi conocimiento acerca de esto vino de mi mamá, pero fuera de eso no, en la escuela regularmente me tocó.
que me hayan impartido algo acerca de este tema. Ok, ¿y sientes que tienes cosas que aprender sobre este tema para ganar conciencia? Sí, definitivamente. Muy bien. ¿Y qué has pensado? ¿Por aprenderlo por dónde? ¿Por vía de...? Es un tema que nunca estoy tan centrado en aprender. No, perdón. sigue, te escuchamos. Así es que, pues, al final del día, pues, como hombre tampoco, pues nunca nos metemos tanto en pues, como que interés. Se nos va la onda al final del día. Y, pues, si no nos lo imparten formalmente, como dice, pues, nunca nos va a terminar de atraer al 100 este tema. ¿Y días o actividades como el que no asistan como forma de protesta a laborar o a estudiar las mujeres? ¿Qué opinas? ¿Qué reflexiones te dejan? Ahora que no hay mujeres en la universidad, en los salones, profesoras. Pues está bien que no se queden calladas, porque cuando hacen las marchas pacíficas y hacen pues estas cosas, pues tampoco cambian mucho. Entonces está bien que hagan este tipo de movimientos que atraigan más la atención y pues sí, que no queden calladas el día y que sí hagan un cambio en algo, mínimo un día que traigan toda la atención posible. De acuerdo. A propósito de eso, vamos a ver un pequeño video sobre la marcha de ayer para que pongamos atención. Esta es la camioneta de la CNDH. Continúan dándole. Ahora nuestra lucha no solo es por la justicia, nuestra lucha es caminar juntas por la vida,
por la vida de todas y cada una de las que aquí puedo mirar. Y a ustedes, a los que me escuchan, a los que me oyen, a los que no hacen oídos sordos como lamentablemente lo hace nuestro gobierno, quiero decirles que sí es posible un cambio, que sí es posible tener una sociedad más digna y justa para todas y cada una de nosotras. Gracias y gracias a todas mis compañeras que me han enseñado a caminar por este camino tan doloroso y tan terrible que es el feminicidio. ¿Qué opinan? A ver, nos quedamos después de Víctor y Esteban, Alejandro, a ver, Diego, Eugenio, ¿están por ahí? Sí, ¿Qué opinan, Diego, de los pues, videos que hemos visto? pues que está bien que se protesten. ¿Qué escuchaste todo el día de ayer? ¿Qué te llegó? ¿Qué te enteraste? ¿Viste las noticias? ¿Escuchaste algo? Pues sí, de la marcha igual, o sea, sí escuché, igual tengo varias amigas que fueron a la marcha y todo, pero pues sí, o sea, eso. ¿Ustedes han participado en alguna marcha? Yo no. ¿En alguna protesta por algún movimiento social o algo? El señor también fue luchado por su hija. Las marchas, pues obviamente tienen aspectos a veces incontrolables, no previsibles, porque pueden pasar cosas, pero también tienen otros, la reivindicación de ciertas temáticas, de ciertas agendas políticas, ¿no? Y claramente en el video que vimos, pues, en las pancartas, en los cánticos, en los mantras que gritan las consignas, que gritan las marchistas, pues ahí se nota sus demandas, ¿no? En contra de los feminicidios, en contra de la desigualdad, en contra de la inequidad, y bueno, las formas de protestar son muy diversas, ¿no? Ya veíamos en el video a un grupo quizá más radical, pues tumba un semáforo o rompe los cristales de las tiendas, y la mayor parte de los grupos pues se manifiestan de forma más pacífica, cantando, bailando, disfrazándose, haciendo cánticos, ¿no? De mil maneras distintas, ¿no? Eugenio, ¿tú qué piensas de estos mensajes que hemos escuchado y visto? Pues a mí me parece bien también que al menos un día o dos pues atraigan más atención para que al menos cambie algo, ¿no? Porque si no, pues, si no, no Pues bueno, cambiaría mucho. una de los reclamos es que esto no pase solamente un día, ¿no? Que esto se vaya hacia todo el año y que no lo veamos como algunos alumnos lo veían, ¿no? Como un día de vacaciones, como tiempo para ver la Champions, ¿no? Sino que cobremos conciencia con seriedad y compromiso de este tema, ¿no? Porque muchos lo ven como un día de desactividad, casi de vacaciones, lamentablemente, ¿no? Y pues ese no es el objetivo de la ausencia de las mujeres el día de hoy, sino cobrar conciencia de lo importante que es que todas las formas de diversidad, especialmente en el caso de las mujeres, pues estén presentes, ¿no? Su importancia social, cultural, política, económica, pues que es muy grande. De sus profesoras, ¿qué han escuchado? ¿Qué les han dicho en estos días en que tampoco se han presentado a dar clase? A ver, Santiago Villalobos o Santiago Vaca, ¿qué opinan? Sobre todo este tipo de temas, que la neta siento que está bien que protesten, porque es algo que debería de cambiar y no debería ya haber más feminicidios de este tipo de casos, y de hecho es muy lamentable que sigan pasando a día de hoy, entonces siento que sí deberían de protestar y esa es mi opinión. Muy bien, Villalobos, tú, Santiago Vaca. La verdad yo creo que es un tema en el que, por ejemplo, a nosotros, los hombres, a lo mejor no nos toca tanto hablar, sino escuchar lo que,
lo que podemos aprender y demás. Y es que la verdad es que casi todas mis amistades son puras chavas. Entonces, la verdad, se me haría horrible que a lo mejor un día alguna de ellas simplemente desapareciera y que es algo que está completamente normalizado, que las desapariciones son de 2 dígitos diario. Entonces, creo que eso está terrible. Y ese es un problema pues gravísimo, la violencia y el feminicidio. Y pues no es casual que se presente en nuestro país, ¿no? Sabemos que también se presenta en otros países. Por ejemplo, aunque ustedes no lo crean, países como Francia o países como España tienen graves y serios problemas en materia de violencia en contra de las mujeres. Países que, entre comillas, están en el primer mundo o están entre los países más desarrollados, tienen graves problemas de violencia en contra de las mujeres. O sea, obviamente hay factores culturales, dirían muchos, pero también hay cuestiones estructurales que tienen que ver con otros aspectos de cada sociedad, ¿no? En el caso, pues ya lo saben ustedes, en las escuelas de comunicación casi el 70% de los estudiantes son mujeres. Más de la mitad son mujeres y es una carrera muy femenina en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues yo creo que si hay lugares donde tenemos que tener mucha conciencia de este tema de género, de la igualdad y la equidad, justamente las carreras de comunicación. ¿Tú qué opinas, Pablito? Entre otras cosas. Sí, creo que, bueno, a ver, no, pero un poquito, sí, bueno, pues creo que al menos a mí me ha tocado verlo, ¿no? A nivel profesional, que, bueno, es algo de lo que me siento, bueno, de lo que estoy un poco feliz, porque algunos de aquí saben, algunos otros no saben que yo he estado de extra en películas y cada vez, bueno, yo me pongo feliz cuando voy de extra, sobre todo porque me toca ver que cada vez hay más mujeres en pues, en las áreas importantes de la producción, ¿no? En el caso de las películas. Por ejemplo, en la última que estuve, la encargada, la mera del audio, por ejemplo, era mujer, ¿no? Entonces, creo que cada vez va mejorando un poco a nivel profesional eso. Estamos en una universidad donde el 65% de alumnos son mujeres y una carrera donde también el 65-70% son mujeres. Entonces, sí, creo que cada vez va mejorando el tema de la equidad, pero todavía nos falta, ¿no? Estamos acostumbrados a que sí, en la mayoría de los sistemas relacionados con comunicación hay más mujeres, pero, por ejemplo, a nivel de cine, pues sí, obviamente en vestuario va a haber mujeres, en ese tipo de áreas va a haber mujeres, pero no en las partes más altas. Y así en cada uno de los ámbitos de la comunicación, pues cada vez creo que tiene que haber ese cambio. Y también en ámbitos no relacionados con comunicación. Creo que, bueno, yo lo he notado que las mujeres tienen la misma capacidad, en algunas cosas hasta son mejores que nosotros y pues, tenemos que darnos cuenta de eso. Es correcto, estamos de acuerdo, Pablito. Bueno, ¿quién más nos faltó por aquí? No sé si nuestros amigos de alumnos de la profesora Gabriela ya pueden participar. ¿O hay algún alumno de la profesora Ángeles? Ya logramos arreglar el micrófono. A ver, cuéntanos algunas ideas sobre esto que hemos visto y platicado. O sea, yo creo que, personalmente creo que es un tema muy serio del que eventualmente los humanos se van a tener que dar cuenta que estamos haciendo un error al discriminar nada más por el simple hecho de ser de un diferente género. Creo que está muy mal y no buscar la equidad, porque también siento que muchas personas confunden la equidad con la igualdad y creo que también es importante distinguirlos, porque no es lo mismo. Y sí, o sea, creo que es bueno que hagan estas marchas y que se esfuercen porque escuche el gobierno y la gente importante de este país. Así que sí, o sea, creo que todos estamos de acuerdo en que estamos de acuerdo con el movimiento y con toda la lucha hacia un mundo feminista en el que los dos géneros puedan tener las mismas oportunidades
y puedan lograr las mismas cosas y cumplir sus sueños sin más dificultad que el otro género. Muy bien, de acuerdo. Ahora hay que recordar que estas protestas no solo son contra el gobierno, ¿no? El destinatario de las marchas del día de ayer no solamente el gobierno, aunque se termina protestando siempre frente a edificios del gobierno local, municipal o estatal o federal. Los destinatarios somos en general los hombres, ¿no? De todos los ámbitos de la vida social, no solamente los burócratas, los gobernadores, los presidentes, ¿no? Porque la vida social no se agota al gobierno, ¿no? Hay muchas entidades, muchos espacios de la vida social, empezando por la familia, donde el gobierno no tiene nada que ver y donde se ejerce violencia de género, desigualdad, inequidad, violencia en contra de la diversidad o en contra de la equidad o en contra de las propias mujeres, ¿no? Excelente. Bueno, ¿quién más por ahí nos faltó? Gómez Leal, ¿está por aquí? Sí, aquí estoy, nada más que hay un poco de ruido. No sé si puede hablar otra persona. Ok, tú, a ver, intenta. No le hace que se escuche un poco de ruido. Pero es sobre todo lo que hemos visto hoy o... Sí, lo que quieras sobre el comentar video. sobre el Día Internacional de la Mujer, sobre lo que estamos platicando. Pues pienso que es importante que hagan este tipo de cosas como lo del 8 de marzo para que nos demos cuenta de que es un día sin mujeres y así podamos tener un espacio para reflexionar y ver cómo podemos mejorar nosotros. Y pues apoyo todas las marchas y todos los movimientos y igual. Oye, y en tu caso, por ejemplo, Guillermo, en tu caso, en tu vínculo con las mujeres de tu familia, con tus amigas, tus compañeras de clase o de trabajo, ¿cómo ves que está modificándose el vínculo que tenemos a través de estas exigencias de igualdad? Pues en mi caso no he tenido mucho cambio. Las relaciones han seguido igual, pero sí, como que no he notado mucho cambio. Pero no entendí muy bien la pregunta. Sí, si tú en tu vida cotidiana, en tus vínculos con las mujeres que tienes cerca de ti, en tu casa o en la escuela o en el trabajo, no lo sé, si has visto que se ha modificado la cultura en relación a la búsqueda de esta igualdad, de esta equidad, de evitar las violencias, de ser consciente de los machismos en todos sus estilos y formas. ¿O todavía sigues viendo que hay resistencia de parte de algunos hombres que tú conozcas o con los que convivas? Pues últimamente he visto que los hombres más en mi salón de clases están más abiertos a escuchar y a preguntar qué es lo que pueden hacer. Casi no he visto resistencia. Entonces pienso que es algo bueno. Claro, y en personas de otra generación, mayores a ti, padres, Pues, tíos, abuelos, vecinos, maestros. pues por la pandemia igual no he convivido con muchas personas, entonces no podría contestar esa pregunta, pero de mi familia nunca ha existido como machismo como tal. Entonces, pues sí sería como lo único que podría decir. Muy bien, gracias, Guillermo. Pues recordemos entonces el Día Internacional de la Mujer y los sucesivos días que vengan de aquí hacia adelante, pues vamos a tener que seguir aprendiendo, escuchando, viendo lo que está sucediendo, atendiendo las necesidades de las personas que protestan, ausentándose de los espacios públicos, laborales, educativos, en contra de la violencia, en contra de los feminicidios. Y como ya dijeron ustedes, tenemos muchas cosas que aprender, hay que escuchar y hay que tener la mente abierta para ir modificando nuestras propias conductas, nuestras propias formas de violencia y estar consciente de que pues no debe de haber de ninguna forma ningún tipo de violencia en contra de las mujeres o de personas que tengan diversidad en otro tipo de sentido, ¿no?
Bueno, vamos a dejar ahí el tema de este Día Internacional en la parte introductoria de nuestra